Ustedes saben si la comparación es buena o mala. ¿Qué pasa cuando uno se compara con los demás? ¿Esto lo podemos evitar o esto es inevitable? Vamos a ver en la liturgia qué tiene que ver la comparación con nuestra vida espiritual. Queridos amigos, salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza. En esta lectura del Santo Evangelio de San Lucas, vemos cómo nuestro Señor entra a una sinagoga y dice la Escritura como era su costumbre los sábados. Le dan a él un rollo porque en esa época no había los libros que conocemos ahora, y él lee un pasaje de la Escritura del profeta Isaías, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Continúa la lectura y habla claramente de alguien que va a llegar al pueblo de Israel y va a ser el libertador de cautivos, el que va a dar ese alivio a cuantas personas que estaban padeciendo, sobre todo por la esclavitud del pecado. Él va leyendo la Escritura y la gente, dice aquí en este Evangelio, al terminar esta lectura le dio su aprobación. Quedaron todos muy satisfechos. ¿Por qué? Porque hubo un punto que cautivó al público. Él al final, cuando explicó esta Escritura, dijo, hoy día se cumple esta Escritura. Es decir, esta lectura del profeta Isaías hablaba del Mesías. Y él en ese momento, implícitamente, sin decir yo soy el Mesías, él decía, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Claro, todos le miraban a él, dice aquí el Evangelio, le miraban fijamente, con mucha atención, y todos le aprobaron. Pero enseguida, luego de la aprobación, viene esta frase de uno de los presentes, que dice, ¿y no es este el hijo de José? Es decir, que después de esa admiración que tuvieron, de esa gracia que había, esa superioridad delante de todos, no era cualquiera que iba a la sinagoga a explicar la Escritura. Él era visto como una revelación, un maestro nunca visto. Pero como él no tenía las escuelas farisaicas del aprendizaje de la Escritura, encontraban en él como que algún defecto. Y ahí viene, bueno, pero este no es el hijo de José, o sea, este no es ese que vive por ahí nomás, el hijo de un carpintero. No era él socialmente una persona destacada, más bien dicho, económicamente destacada. Socialmente, él era descendiente de David y heredero del trono de David. Pero la familia de él había empobrecido y había sido puesta de lado socialmente. Entonces, ahí viene la comparación, este no es el hijo del carpintero. Y luego nuestro Señor empieza a desarrollar la Escritura y Él dice, seguramente me dirán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos visto que has hecho en Cafarnaúm. Él estaba en su tierra donde él vivía, Nazaret. Él ahí tenía su casa y muchos que le conocían de cerca se sorprendieron de que estaba haciendo muchísimos milagros por cualquier lugar, hasta en Cafarnaúm, que era una ciudad muy importante. Pero como él no había hecho esos milagros ahí en Nazaret, entonces la gente le conocía apenas como una persona común, porque él no había manifestado su divinidad. Y ahí es que viene, después de esta comparación que hace la gente mentalmente, empieza a murmurar, empiezan a decir, bueno, este no es el carpintero, el hijo del carpintero. Ahí nuestro Señor le responde de esta manera. ¿Y por qué no has hecho prodigios aquí como hiciste en Cafarnaúm? Se preguntarán, él dice. Y ahí él empieza a decir que muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero él curó a una que era pagana. Aquí la menciona. También había un pagano que se curó de la lepra, llamado Naamán. Este Naamán fue curado por el profeta Eliseo.
era pagano. Entonces nuestro Señor como que decía, miren, los paganos tienen más fe, pero aquí los propios no tienen tanta fe, porque con la fe se hacen milagros. Eso nuestro Señor lo ha dicho a lo largo de la Escritura. En la Sagrada Escritura está así en muchísimas ocasiones. Entonces Él les cuestionaba en ese momento, oiga, ¿por qué empiezan a dudar? Esto de compararse conmigo les hace perder la fe. Y este es el punto. Luego de la comparación, que es inevitable, la comparación no se puede evitar, es inevitable. Entre hermanos, entre colegas, entre amigas, entre amigos, entre compañeros, entre compañeras, entre médicos, entre arquitectos, en fin, pongan todas las ramas del saber humano, de la actividad humana, siempre hay comparación. La comparación es inevitable. Pero el problema es lo siguiente, ¿qué hago después de la comparación? O admiro o rechazo. Y ese rechazo significa en el fondo envidia. Ah, ese que es el hijo del carpintero, que viene, se dice que hace milagros por aquí y por allá, a ver, que aquí haga esos milagros. Ah, ese que aquí haga esos milagros. Ni que fuera un personaje como de un circo, que tiene que hacer malabares delante de otros para agradar, no. Nuestro Señor en ese momento le estaba diciendo, ustedes no están teniendo fe. Los paganos tienen más fe y ellos admiraron más que ustedes. Y por esa razón nuestro Señor decía en otros lugares de la Escritura, aquí no lo menciona, Él dejó de hacer milagros porque no tenían fe. Así que pidamos a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen, que ella es Madre de Dios, y nunca, después de compararnos, que es inevitable, envidiemos, rechacemos lo bueno, sino que admiremos y nos entreguemos a aquello que es bueno. Pidamos esa gracia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!